Capítulo 2. Segunda entrevista. En la entrevista siguiente se me pidió que le hiciera solo una pregunta al extraterrestre. Máximo secreto. Entrevista al extraterrestre, 10 de julio de 1947. ¿Por qué ha dejado de comunicarse? No de tener otros ocultos, cubierto, temor secreto. El extraterrestre no podía comunicarse con ellos porque tenían miedo de ella, o no confiaban en ella. Y, es claro para mí que el extraterrestre es muy consciente de que algunas personas tienen intenciones secretas hacia ella, y ocultan sus verdaderos pensamientos. Es igualmente obvio para mí, que el extraterrestre no tenía ni siquiera el más mínimo miedo de nosotros, o de cualquier otra cosa, para el caso. Yo meditaba las palabras que elegía para transmitir el significado de los pensamientos del extraterrestre con mucho cuidado antes de informarlas al taquígrafo, y a la gente que estaba esperando ansiosamente en la otra habitación. Personalmente, nunca he sufrido ningún temor hacia el extraterrestre. Yo estaba muy curiosa y emocionada por aprender cualquier cosa, y todo lo que pudiera de ella y acerca de ella. Como el extraterrestre, yo no tenía mucha confianza en los agentes o autoridades que tenían el control de mis entrevistas. No tenía idea de cuáles podrían ser sus intenciones hacia ella. Estoy segura de que los oficiales militares estaban muy nerviosos por tener una nave espacial extraterrestre y su piloto en sus manos. En ese momento, mi mayor preocupación era cómo entender con claridad los pensamientos e ideas del extraterrestre. Creo que yo estaba actuando bastante bien como receptora telepática, pero no tan bien como emisora telepática. Buscaba descubrir una mejor manera de comunicarme con el extraterrestre, de modo que la creciente legión de funcionarios del gobierno entendieran de una forma más directa, sin tener que depender de mi interpretación de sus pensamientos. No me sentía muy bien capacitada para hacer de intérprete, pero yo era la única persona con quien se comunicaría el extraterrestre, por lo que lograrlo dependía de mí. Ciertamente, yo estaba tomando conciencia de que este era el evento más importante en la historia de la Tierra, y que debería estar orgullosa de participar de algún modo. Por supuesto, en ese momento el incidente ya había sido negado oficialmente a la prensa, y un proceso de encubrimiento de inmensas proporciones había sido puesto en marcha por el poder. Estaba empezando a sentir la presión de la responsabilidad de ser la primera persona en la Tierra, por lo que yo sabía, en comunicarse con una forma de vida extraterrestre. Creo que sé cómo debe haberse sentido Colón cuando descubrió el nuevo mundo, del tamaño de un continente en un pequeño planeta. Pero, yo estaba a punto de descubrir un universo totalmente nuevo e inexplorado. Mientras esperaba mis siguientes órdenes de mis superiores, fui a mi cuarto, bajo escolta de varios policías militares fuertemente armados. Varios hombres vestidos de traje negro y corbata me acompañaron también. Todavía estaban allí cuando me levanté por la mañana. Después del desayuno, el que me fue traído a mi propio cuarto, me escoltaron nuevamente a la oficina en la base que estaba siendo utilizada para hacer las entrevistas. Capítulo 3. Mi tercera entrevista. La tercera entrevista, y todas las siguientes entrevistas que tuve con el extraterrestre fueron observadas y fotografiadas, como he mencionado anteriormente, por decenas de otras personas. Aunque éstas no estaban físicamente presentes, una sala especial contigua se había construido con una ventana de falso espejo, desde la cual la entrevista podía ser observada, sin interferir con el extraterrestre. El extraterrestre había sido trasladado a la sala recién construida, y estaba sentado en un mullido y ordinario sillón de sala de estar, tapizado con una tela floreada. Estoy segura que alguien había sido enviado al pueblo a comprar algún sillón en la mueblería más cercana. El cuerpo del extraterrestre era del tamaño de un niño de 5 años, de modo que su figura quedaba eclipsada por el sillón. Dado que su cuerpo no era biológico, no necesitaba ningún alimento, aire o calor, y al parecer, tampoco necesitaba dormir. No tenía párpados, ni cejas por encima de los ojos, por lo que los ojos no se cerraban. No creo que alguien pudiera saber si estaba dormida o despierta, siempre y cuando ella estuviera sentada en la silla. A menos que moviera su cuerpo o hiciera algún gesto con su mano, era difícil decir si estaba aún con vida o no, a menos que se pudieran percibir sus pensamientos. Finalmente, me enteré que el extraterrestre no era identificado por su cuerpo, sino por su personalidad, por así decirlo. Sentí que ella prefería el género femenino. Creo que compartimos una natural empatía femenina y una mutua actitud hacia la vida y hacia los otros. Estoy segura que no se sentía cómoda con la actitud combativa, agresiva y dominante de los oficiales y agentes masculinos, cada uno de los cuales estaba más preocupado por su propio poder e importancia que con el descubrimiento de los secretos del universo. Cuando entré en la habitación, ella estuvo muy contenta de verme. Sentí una sensación muy real de reconocimiento, alivio y un cálido sentimiento desde ella. Era como la emoción ansiosa e incondicional, un amor platónico que se percibe desde un perro o un niño,
pero con control y reservada calma. Debo decir que me sorprendió que yo sintiera el mismo tipo de afecto por el ser extraño, sobre todo porque habíamos pasado tan poco tiempo juntas. Me agradó que yo fuera capaz de continuar mis entrevistas con ella, a pesar de toda la atención que estaba recibiendo de la multitud del gobierno y del ejército que llegaba a la base. Era muy obvio que quienes me escribieron la siguiente serie de preguntas querían aprender cómo comunicarse con el extraterrestre, por sí mismos, sin tener que pasar por mí. Aquí están las respuestas a la nueva lista de preguntas. Máximo secreto. Entrevista al extraterrestre, 11 de julio de 1947. ¿Puede leer o escribir en algún idioma de la Tierra? No. ¿Entiende los números o las matemáticas? Sí. Soy un oficial, piloto, ingeniero. ¿Puede escribir o dibujar símbolos o imágenes que podamos ser capaces de traducir a nuestra lengua? Incierto. ¿Existen otros signos o medios de comunicación que usted pueda utilizar para ayudar a entender sus pensamientos más claramente? No. Yo estaba muy segura de que esto no era cierto, pero entendí claramente que ella no estaba dispuesta a comunicarse por escrito o por dibujos ni por lenguaje de señas. Mi sensación era que ella estaba siguiendo órdenes, como cualquier soldado que ha sido capturado, evitando revelar información que podría ser útil a un enemigo, incluso bajo tortura. Ella solo era capaz y estaba dispuesta a revelar información personal no confidencial, como el nombre, rango y número de serie. Máximo secreto. Entrevista al extraterrestre, 11 de julio de 1947. Segunda sesión. ¿Nos puede mostrar en un mapa estelar cuál es la estrella de su planeta de origen? No. Esto no es porque no conoce la dirección a su planeta natal desde la Tierra. Ella no quiso revelar la ubicación. Se debe también al hecho de que el sistema estelar de su planeta de origen no figura en ningún mapa estelar de la Tierra. Están demasiado lejos. ¿Cuánto tiempo le llevaría a su gente localizarlo a usted aquí? Desconocido. ¿Cuánto tiempo le tomaría a su gente viajar aquí para rescatarte? Minutos u horas. ¿Cómo hacerle entender que no tenemos la intención de hacerle daño? Intenciones son claras. Veo en su mente imágenes, sentimientos. Si usted no es una entidad biológica, ¿por qué se refiere a sí mismo como femenino? Yo soy creadora, madre, fuente. Estas preguntas me llevaron solo unos minutos. Entonces me di cuenta de que podríamos estar en serios problemas si el extraterrestre no estaba dispuesto a cooperar, o revelar cualquier información que los militares o las agencias de inteligencia o los científicos consideran útiles para ellos. También estaba segura que el extraterrestre tenía muy claras las intenciones reales de la gente que había escrito estas preguntas, ya que ella podía leer la mente, con la misma facilidad que podía leer mis pensamientos y comunicarse conmigo telepáticamente. Debido a estas intenciones, es que no estaba dispuesta a cooperar con ninguno de ellos de ninguna manera, bajo ninguna circunstancia. Estoy igualmente segura que ya que no era una forma de vida biológica, no habría ningún tipo de tortura o coacción alguna, que pudiera hacerle cambiar de opinión. Capítulo 4. La barrera idiomática. Después de explicarles a los agentes de inteligencia lo que yo pensaba que eran las causas de la ausencia de respuesta, se desató un gran malestar y confusión. Una discusión muy acalorada tuvo lugar entre algunos de los oficiales de inteligencia, funcionarios militares, psicólogos e intérpretes. Esto duró varias horas. Finalmente, se decidió que se me debía permitir seguir adelante con la entrevista al extraterrestre, a fin de conseguir una respuesta satisfactoria a la siguiente pregunta. Máximo secreto. Entrevista al extraterrestre, 11 de julio de 1947. Tercera sesión. ¿Qué garantía o prueba requiere usted de nosotros que le haga sentirse lo suficientemente seguro como para responder a nuestras preguntas? Solo ella habla, solo ella escucha, solo ella pregunta, no otros. Debe aprender a conocer y comprender. Cuando volví de la sala de entrevistas para informar la respuesta del extraterrestre a esta pregunta, hubo una reacción sombría y escéptica de los agentes de inteligencia y personal militar reunidos. No podían entender lo que el extraterrestre quería decir con esto. Admití que yo tampoco entendía realmente lo que quería decir, pero estaba haciendo lo mejor que podía para articular sus intenciones telepáticas. Les dije a los funcionarios que tal vez el problema de comunicación tenía que ver con mi incapacidad para comprender el lenguaje telepático del extraterrestre, con la suficiente claridad como para ser satisfactoria. Yo estaba tan desanimada en ese momento que casi me di por vencida. Estaba segura de que iba a ser removida de mi cargo, a pesar del hecho de que el extraterrestre se negó a comunicarse con nadie más, o que nadie más había podido comunicarse con ella. Afortunadamente, un tipo muy listo llamado John, que era un especialista en idioma japonés de la Armada, tenía una explicación y una solución al problema. Explicó que, en primer lugar, el problema tenía muy poco que ver con la incapacidad del extraterrestre para comunicarse. Tenía más que ver con su falta de voluntad de comunicarse con nadie más que yo.
En segundo lugar, para que sea posible lograr cualquier comunicación clara y completa, las dos partes necesitarán de un lenguaje común. Las palabras y símbolos en un lenguaje transmiten conceptos y significados muy precisos. Dijo que el pueblo japonés tenía una gran cantidad de homónimos en su idioma, lo que causaba mucha confusión en la comunicación del día a día. El problema se resolvió usando caracteres chinos normalizados para definir el significado exacto de la palabra que utilizaban. Esto aclara el asunto de su incumbencia. Sin una nomenclatura definida no era posible la comunicación, más allá de la comprensión rudimentaria entre hombres y perros, o entre dos niños pequeños. La falta de un vocabulario común, o de palabras claramente definidas, que todas las partes puedan utilizar con soltura, fue el factor limitante en la comunicación entre todas las personas, grupos o naciones. Por lo tanto, sugirió que solo había dos opciones: que yo aprendiera a hablar el idioma del extraterrestre, o que el extraterrestre aprendiera inglés, y que yo le prestara ayuda con la orientación del especialista en lenguaje. Nadie tenía ninguna objeción a intentar esta idea, ya que no hubo otras sugerencias. Los especialistas en lenguaje me sugirieron que llevara varios libros infantiles, una cartilla de lectura básica, y un texto de gramática conmigo a la sala de entrevistas. El plan era que yo me sentara al lado del extraterrestre, y le leyera en voz alta los libros, señalando al mismo tiempo el texto que estaba leyendo con el dedo, para que ella pudiera seguirlo. La teoría era que el extraterrestre podría eventualmente ser enseñado a leer, al igual que a un niño a quien se le enseña a leer por asociación de palabras y sonidos, con los textos escritos. Además creo que ellos supusieron que si el extraterrestre fue lo suficientemente inteligente como para comunicarse conmigo telepáticamente, y volar una nave espacial a través de la galaxia, probablemente podría aprender a hablar un lenguaje tan pronto como un niño de 5 años, o más rápido. Volví a la sala de entrevistas y le propuse esta idea a ella. No se opuso a aprender el idioma, aunque tampoco tomó ningún compromiso de responder a las preguntas. Nadie tenía una idea mejor, así que seguimos adelante. Capítulo 5. Lecciones de lectura. Como soy enfermera, y no una profesora, el experto en el idioma que me dio los libros también me dio una amplia información, un curso que tomó un día entero, sobre cómo usar los libros para enseñarle al extraterrestre. El primer curso educacional comienza con la presentación de las letras del alfabeto, para ser memorizadas en secuencia. Los niños serán guiados a continuación, paso a paso, a utilizar los componentes básicos de la lengua, la forma y pronunciación de palabras, utilizando el método de fonética que consiste en enseñar a los niños a relacionar los sonidos con letras. Cada lección comienza con un estudio de las palabras utilizadas en los ejercicios de lectura, y con marcas para mostrar la correcta pronunciación de cada palabra. Descubrí que las historias en el primero y segundo curso describían a chicos en relación con los miembros de su familia, maestros, amigos y animales. Los cursos tercero, cuarto, quinto y sexto ampliaron esas ideas. Una de las historias que recuerdo fue La viuda y el mercader. Es una especie de cuento moral sobre un comerciante que se hace amigo de una viuda. Más tarde, cuando la viuda demuestra su honestidad, el comerciante le hace un bonito regalo. Sin embargo, los libros no necesariamente te enseñan a creer que la caridad se espera solo de gente rica. Todos sabemos que la generosidad es una virtud que debe ser practicada por todos. Todas las historias eran muy saludables y daban muy buenas explicaciones para ilustrar las virtudes como la honestidad, la caridad, la austeridad, el trabajo duro, el coraje, el patriotismo, la reverencia a Dios, y el respeto a los padres. Personalmente, yo recomendaría este libro a cualquiera. Siguiendo las instrucciones, me senté junto a ella, en la sala de entrevistas, leyéndole en voz alta cada uno de los libros. Cada uno de los libros tenía sencillas y buenas ilustraciones de las historias y materias que se enseñaban, aunque son muy anticuadas para los estándares actuales. No obstante, ella parecía entender y absorber todas las letras, sonidos, sílabas y significados a medida que avanzábamos. Seguimos este proceso durante 14 horas al día durante 3 días consecutivos sin interrupción, con excepción de algunas comidas y descansos de mi parte. Ella no tomaba descansos para nada. No durmió. En su lugar se quedaba sentada en el sillón mullido de la sala de entrevistas, repasando las lecciones que ya habíamos cubierto. Cuando regresaba cada mañana para comenzar donde habíamos dejado, ella ya había memorizado las lecciones anteriores y había avanzado a las páginas siguientes. Este patrón continuó acelerándose hasta que fue inútil que siguiera leyéndole. Aunque el extraterrestre no tenía una boca para hablar, ahora era capaz de dirigirme sus pensamientos en inglés. Al final de estas lecciones, ella fue capaz de leer y estudiar por su cuenta. Le mostré cómo utilizar un diccionario para buscar las palabras nuevas que aprendía. Ella consultaba el diccionario continuamente después de eso. A partir de entonces mi trabajo se redujo a un simple servicio de mensajería para ella, que solicitaba constantemente más libros de consulta.
A continuación, el señor John trajo una colección de la Enciclopedia Británica. A ella le gustaron, ya que tenían una gran cantidad de imágenes. Después de eso, pidió muchos más libros ilustrados, y libros de referencia con fotografías y dibujos, ya que le era mucho más fácil entender el significado si podía ver una foto de lo que estaba estudiando. En los siguientes 6 días, se trajeron libros de bibliotecas de todo el país. Estudió todos los temas que se pudieran imaginar, y muchas otras cosas muy técnicas que no parecían relacionadas, como astronomía, metalurgia, ingeniería, matemáticas, varios manuales técnicos, entre otros. Más tarde comenzó a leer libros de ficción, novelas, poesía y los clásicos de la literatura. También pidió leer muchos libros sobre temas de humanidades, especialmente sobre historia. Creo que debe haber leído por lo menos 50 libros de historia de la humanidad y arqueología. Por supuesto, me aseguré de que también recibiera una copia de la Santa Biblia, que leyó de principio a fin sin comentarios ni preguntas. A pesar de que seguí quedándome con ella de 12 a 14 horas por día, la mayoría de ese tiempo durante la semana siguiente, había pasado sin mucha comunicación entre nosotros, a excepción de unas preguntas que me hacía de vez en cuando. Las preguntas se orientaban por lo general a definir un sentido de contexto, o a aclarar algo sobre los libros que estaba leyendo. Curiosamente, me dijo que sus libros favoritos fueron Alicia en el País de las Maravillas, Don Quijote de la Mancha, y Las Mil y Una Noches. Ella dijo que los autores de estas historias muestran que es más importante tener un gran espíritu e imaginación que una gran habilidad o poder. Yo no podía responder a muchas de sus preguntas, así que consultaba con la gente en la sala contigua en busca de respuestas. La mayoría de estos tenía que ver con cosas técnicas y científicas. Algunas de sus preguntas fueron sobre humanidades. La profundidad, complejidad y sutileza de sus preguntas demostraron que tenía una inteligencia y comprensión muy superior. Personalmente, creo que ella ya sabía mucho más sobre la cultura e historia de la Tierra, de lo que estaba dispuesta a admitir cuando empezamos. Pronto descubriría cuánto más.